Seguimos con ustedes, mis amigos, sobre los hechos y con un invitado muy especial, don Tony Herrera, ingeniero, y que sobre todo cuando hablamos de ingeniero mucha gente creen que solamente hablamos de construcción, ¿no? También está el tema eléctrico. Bienvenido, Tony. Muchas gracias, Domingo. Contento de estar aquí nueva vez en este programa sobre los hechos. Usted sabe que esto es suyo. Muchas gracias. Mire, don Tony, seguimos sufriendo los embates de una energía cara, mala, deficiente, pero que dicen que todo se debe a las pérdidas. Deme su evaluación sobre ese aspecto. Bueno, pero en algo que ellos en verdad tienen razón, nuestros desgobernantes, como yo le llamo, es que definitivamente se debe a las pérdidas. Sí, pero también tiene un elemento que ellos nunca lo dejan. Siempre están echándole problemas al gobierno pasado. E incluso lo repiten, que a veces ni se dan cuenta que el gobierno pasado eran ellos mismos, ¿no? Que hay una reelección y lógicamente cuando tú hablas del gobierno pasado, estás hablando del gobierno del PRM encabezado por Luis Abinader, ¿no? En el caso de la pérdida, extrañamente y malamente, ¿no? Para perjuicio del desgobierno, ¿no? Tenemos que las pérdidas estaban como nunca a la entrega precisamente en el 2020 del gobierno, ¿no? A la salida del PLD del poder y a la entrada del PRM. La pérdida andaba alrededor de 22, 23, pero hoy día las pérdidas, tanto pérdida como no técnica, andan alrededor del 35 y hasta el 40%. Y si hablamos de la distribuidora del este, andan por encima del 50%. En otras palabras, el subsidio que se le estaba dando a las distribuidoras andaba por alrededor de 700 millones de dólares, pero hoy ronda los 1.500 millones de dólares. O sea que en vez de nosotros tener una especie de desarrollo o continuación del desarrollo en lo que significa al sector energía, lo que tenemos una involución. Entonces, en vez de ir progresando como debe ser, ¿no? Todo lo que hemos estado echando para atrás. El presidente en su última locución hablaba de que no, que definitivamente aquí no hay apagones. Digo, pero ¿cómo que no hay apagones? Lógicamente, si se trata de el sector donde tú vives, no hay apagones. Pero precisamente cuando el que está dirigiendo el sector energía, en este caso que es el señor Marrancini, ¿no? Que en 2 ocasiones ha tenido la oportunidad de dirigir el sector, primero precisamente cuando fue el administrador de CDEE, ¿no? Aquella vez se puso a gritar de que hasta que no le quitaran los administradores de la distribuidora, decía que él perdía el sueño, que era un lío, que si no le quitaban a esa gente para poner precisamente unos administradores generales y de otro país, o sea, no nacionales, porque el dominicano no tenía la capacidad. Pusieron precisamente esos extranjeros y la historia ya la sabemos toda, ¿no? Hoy día vuelve, ¿no? Y lo primero que dice es que para acabar los apagones debían necesariamente comenzar a recortar los sectores que no pagan. Pero en esos supuestos sectores que no pagan, hay muchos que pagamos. Cuando tú le quitas la energía supuestamente al que no paga, también se la está quitando al que paga. Pero no solamente eso. Recuérdate que en las administraciones del PLD se creó el bono luz. O sea, que esa gente que no paga eran subsidiados. Pero hoy día a él se le olvidó y hablando y dice que para acabar con los apagones tenían que cortarle al sector que menos puede. Y se olvida, y siempre se ha olvidado el señor Marrancini, de que el sector energía o lo que es la electricidad tiene 2 elementos. Tanto es comercial pero es social, porque la Constitución dice que al dominicano tiene que garantizarle la energía, como el agua, la salud, etcétera. Sin embargo, eso se ha olvidado y ellos siguen diciendo, pero si usted se fija en el primer discurso de instalación del presidente Abinader Fortuna, él dijo que se iban a instalar unos 800 megavatios en Manzanillo. Pero pasaron los primeros 4 años y seguimos precisamente montados en el mismo caballo y siempre estamos hablando de los mismos 800 megavatios que se iban a tirar en Manzanillo. No apareció un solo megavatio, precisamente para resolver el problema. Máxime que tanto el PRM dice que siempre ha estado subiendo, ¿no?, el PIB, y que el país en vez de
bajar precisamente lo que son el desarrollo, así ha ido en aumento. En todo lo que nosotros, lo poquito que sabemos de energía, sabemos que si un país crece con una constante anual de 3, 2.65, la cantidad que sea, si usted al consumidor que está establecido en 50 y ya es 60, ya es 70, usted no busca la generación, es lógico que usted va a tener que apagar o sacar plantas o sacar circuitos. Veo que usted habla mucho del tema de ofrecimiento de producción de energía instalada. ¿Cómo te califica lo que ha sido la instalación de Punta Catalina y a qué nos abocamos en el futuro de no continuar poniendo más capacidad de instalación? Bueno, como la población, los amigos televidentes que nos escuchan y nos ven, hay que recordarles que cuando se estaba haciendo el pacto eléctrico, ¿no? Se tuvo casi alrededor de 3 años y medio, ¿no? Discutiendo una serie de fórmulas y reformulas, precisamente para que el sector de energía siguiera su repunte, ¿no? Y pasara de un rojo total que tenía a por lo menos un punto de equilibrio en cuanto a lo que es vendo y cobro, por lo menos me empato, pero eso nunca pasó. Se le entregó al PRM y no pudo real y efectivamente mantener esa constante. E incluso cuando hablaban de Punta Catalina, me recuerdo y les recuerdo a los amigos que nos ven y nos escuchan, que el pacto eléctrico primero lo satanizaron e incluso el PRM decía que no lo iba a firmar porque dejaron de contemplar una serie de puntos que si no se contemplaban ellos no lo firmaban. Llega el gobierno de Luis Abinader, el desgobierno de Luis Abinader, y lo primero que hace es que llama al sector o a parte del sector a firmar el mismo documento que no quisieron firmar. El mismo pacto. El mismo pacto, con la promesa de que iban a llamar a los sectores que estuvimos discutiendo dicho pacto a los fines de que las cosas que no se contemplaron y que estaban precisamente en carpeta se discutieran y se aprobaran. Nunca más los llamó. Incluso había, no sé si recuerdas, Domingo, que en un intento, ¿no? Creo que en el 2022, 21, por ahí, hicieron el intento de aplicar la tarifa técnica, ¿no? a todos los sectores y en las 3 distribuidoras. Tuvieron que echarlo para atrás porque sencillamente estaban haciendo un aumento a la tarifa de un 10% cada 3 meses. Perdón, pero eso como usted habla de la parte del aumento técnico, eso se refiere a que había en su momento una facturación que a partir de los 300 kilos, creo que ahora a partir de los 500, ¿no? Claro, claro, que había Sería bueno que usted nos explicara cómo eso funciona. Había un subsidio, ¿no?, a la población de menos recursos, donde, por ejemplo, si usted es una persona que su sueldo está trabajando con el sueldo mínimo en su casa, que debemos hablar del famoso sueldo mínimo que el presidente dice que ya sobrepasa, ¿no?, la canasta familiar, el sueldo mínimo que existe en el país, cosa que no es cierto. Pero lo que pasaba ayer con la facturación, la factura técnica y no técnica, era precisamente eso, que aquellos sectores que no tenían la capacidad para pagar la totalidad de lo que consumía, el Estado Dominicano, mientras usted no pase de 200 kilovatios hora, usted va a ser subsidiado porque se le va a vender la energía, o sea, el Estado lo a un subsidiaba. precio. El Estado lo subsidiaba. Llegó un momento que cuando ellos quisieron tumbar esa concepción que le tenían los sectores menos pudientes, entonces abrieron el paquete y ya no te facturaban sobre ese criterio. A todo el mundo le estaban contabilizando la misma situación, 200 megavatios, 300, y te ponía la tarifa precisamente que tú consumías, la tarifa técnica. No sé si tú recuerdas que hubo un despelote que la gente que pagaba, por ejemplo, 500 pesos, cuando vio su primera factura, que le subió casi a 2.000 pesos, se armó la hecatombe. A muchos se lo cobraron y el presidente tuvo que salir a echar para atrás, como siempre hace, la decisión de aplicar la tarifa técnica. Al aplicarla o al descontinuarla, también prometió que a todo aquel que no cobraran o que no cobraron no iban a devolver. Yo te pregunto, ¿a ti te llamaron y te devolvieron? No, nada. A nadie. Así mismo fue, porque ¿qué eso es? Doy un paso adelante y doy 4 para atrás. Así precisamente que nos mantiene el desgobierno de Luis Abinader y el PRM. Mire, estábamos hablando de los sectores carenciados, a los que tenían un bono luz, a los que... Pero ahora hay una modalidad, ya hace ya creo que unos añitos, pero cierto,
cuando se están usando los medidores de consumo medido, que se instalan supuestamente en sectores carenciados, como ellos le llaman. Pero yo me he encontrado con la triste realidad de que muchas personas de esos sectores solicitan el servicio de ese tipo de medidor y no se lo instalan. ¿A qué se debe eso? El problema es que, como te decía ahorita, este gobierno, todo lo que se le entregó bien, lo ha reversado precisamente como el gobierno del cambio, pero con un cambio de reversa. Lo ha reversado hacia atrás completamente. Y lo que ha pasado es que ese servicio, que es igual que un celular que tú compras precisamente el paquetico, ¿no? Entonces la población tenía la posibilidad de que si sabía que iba a consumir 100 kilovatios hora, pues lo pagaba. Pero eso lo han descontinuado, eso le han echado para atrás. La que más tenía esos medidores instalados era Edesur. Pero si hacemos una investigación en las 3 distribuidoras, esa práctica ya está casi en desuso porque lo han descontinuado. Pero es muy factible porque un pobre podía cargar 500 pesos de energía y poder utilizarlo. Y con el mismo pago del bono luz pagaba su consumo, pero eso lo han descontinuado. Mire, hay una parte que me preocupa. Pero escúchame que te decía, no solamente esos medidores ellos no lo instalan. Este señor Marrancini, cuando dijo los otros días que la gente decía que no había medidores, no, mentira, no hay ni medidores ni prepago o pago, porque incluso él dijo que ahora, después que él cogió el control, le prometía a la población que usted iba a sacar un contrato de un medidor 220 o 110 y en 3 días usted lo tenía instalado. Mentira, eso no ha pasado nunca. Las pérdidas técnicas, como le llaman, que es un conjunto de pérdidas, no son una sola, sino dice pérdida técnica porque es propia de lo que es el sistema. ¿Estas pérdidas en general son más del sector pobre o está también en el sector pudiente? En lo que son las pérdidas, porque como tú decías, Domingo, hay pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Cuáles son las técnicas? Las no técnicas son aquellas que obligatoriamente se pierden porque hay alguien que se pega de las redes, esas son porque son robos, ¿no? Son las no técnicas. Cuando tú te pegas o tú eres un empresario que lo que vende cerveza, lo que sea, ¿no? Que tiene que congelarlo y enfriarlo, a esos barrios donde precisamente no cobran o las distribuidoras no llegan precisamente para medirte y facturarte o sencillamente te tienen un pago una curva, ¿no? Tú tienes que pagar tanto mensual. Entonces mudaban esos grandes empresarios, principalmente esos colmadones, ¿no? Venían sus freezer a congelar en un barrio de esto y sencillamente nada más trasladaban la cerveza fría o congelada. Esas son pérdidas no técnicas. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Por ejemplo, que en tu casa, si tú tienes un servicio 220 y el cable tuyo o los cables tuyos están por debajo de la capacidad de recibir, ¿no?, la cantidad de amperaje o voltaje, entonces el efecto full cut, o sea, cuando la energía pasa, provoca una fricción y esa fricción lógicamente hace que el cable se caliente. Cuando se calienta es una pérdida no técnica. Bueno, pero yo escucho siempre que los clientes se quejan de que los medidores son más rápidos, que el cable que me han puesto es un cable de aluminio. ¿Cuál es la diferencia entre eso para las pérdidas? En cuanto al cable de aluminio, cable de cobre, lógicamente cuando teníamos la alimentación con todos los cables de cobre, lógicamente el cable de cobre es mejor conductor que el aluminio. El aluminio incluso muchas veces lo que hace, se sulfacta y al sulfactar te crea conexiones flojas, ficticias, y entonces ahí se pierde mucha energía y te la cobran a ti. Ok, vamos a seguir conversando en el próximo segmento sobre cuáles puntos generan pérdidas y veamos cuáles eran las posibles soluciones. Ya. Vamos a la pausa.